En este video vamos a ver la diferencia entre calcular f de a, es decir, tenemos una función f y vamos a evaluarla en a, vamos a hacer que le entre a y vamos a calcular el resultado. Y el otro tipo de problema es solucionar una ecuación de este tipo. F de x es igual a a. Entonces aquí el a no es la entrada. Aquí lo que le entra a la función es x y lo que le sale es f de x. Y queremos que lo que le salga sea igual a a. Entonces, veamos un par de ejemplos. Vamos a comenzar por calcular. Vamos a comenzar por calcular f de a. Este es un ejemplo. Suponga que la función se llama g y la fórmula para g de x está dada por esto. G de x es igual a toda esta cosa. Y nos piden que calculemos g de 0, g de menos 4, g de 1 medio y g de menos 1 tercio. Ahora, cuando nosotros leemos esta expresión, es importante que la pensemos así. Lo que le está entrando a g es la x y esa entrada está apareciendo acá y está apareciendo acá. Aquí arriba aparece y la tenemos que elevar al cuadrado y después tenemos que hacer 2 menos ese resultado. Abajo tenemos que coger esa misma entrada, multiplicarla por 3 y luego al resultado sumarle 1 y luego calcular la fracción completa. Veamos entonces cómo calcular g de 0. Entonces, g de 0 quiere decir que lo que le entra es 0. Es decir, en vez de que le entre x, le entra 0. Así que donde me aparecía x, ahora me aparece 0. Entonces me va a quedar 2 menos 0 al cuadrado y 3 por 0 más 1 y hacen el cálculo y obtienen 2. La conclusión de este pedacito es que g de 0 es igual a 2. Si lo vuelven a pensar como una maquinita, le está entrando el 0 y a la maquinita cuando le entra el 0 le sale el 2. Veamos el resto. Entonces, vamos a calcular g de menos 4. Entonces reemplazamos la x por menos 4 y en la expresión en donde sea que había x escribimos menos 4 y hacemos los cálculos. Menos 4 al cuadrado es 16, entonces me quedó 2 menos 16. Abajo primero va la multiplicación y luego la suma, hacen el cálculo, simplifican y se obtiene 14 onceavos. O sea, g de menos 4 es 14 onceavos. G de 1 medio. Exactamente la misma idea. Ahora ya no es x lo que entra, sino es 1 medio. Donde había x's, escribimos 1 medio y hacemos los cálculos. 1 medio al cuadrado es su cuarto, 3 por 1 medio es 3 medios, sumamos las fracciones, arriba y abajo, hacemos la oreja, simplificamos y obtenemos 7 décimos, que es lo mismo que 0.7. Así que g de 0.5 es igual a 0.7. Cuando a esta función le entra 1 medio, le sale 7 décimos. Veamos el último, g de menos 1 tercio. Entonces ahora la entrada es menos 1 tercio, aparece acá y aparece acá. Hacemos el cálculo arriba, hacemos el cálculo abajo y resulta que abajo obtenemos 0. Entonces, como es prohibido dividir entre 0, como no tiene sentido dividir entre 0, lo que concluimos es que g de menos 1 tercio no existe. También podemos decir que g de menos 1 tercio no está definida. O también podemos decir que la función g no está definida en menos 1 tercio. Ok, ya tenemos claro lo que quiere decir calcular f de a. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo de la diferencia entre calcular f de a o solucionar f de x igual a a. Entonces, supongamos que tenemos que m de r es igual a 3 menos 8r. Es decir, acá la función se llama m, lo que le entra es r, eso es lo que entra, y todo esto es lo que sale una vez que entra r. Entonces hay dos preguntas distintas y esto es lo importante del video, poder entender la diferencia entre esta parte A y esta parte B. Entonces la parte A me dice calcule m de 4. O sea, en vez del r estoy metiéndole un 4, o sea que donde había r's escribo 4 y calculamos la expresión. Esto era lo que hicimos antes. Ahora, ¿qué quiere decir solucionar m de r igual a 4? Pues pensemos, ¿qué es m de r? M de r es 3 menos 8r.
Entonces reemplazamos m de r por 3 menos 8r y lo igualamos a 4 y luego solucionamos esa ecuación. Entonces, en este caso lo que hice fue sumar 8r a ambos lados, luego resté 4 a ambos lados y finalmente dividí entre 8 a ambos lados. Y r igual a menos 1/8 es la solución de esta ecuación.